Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho con 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Damos paso al análisis, perdón, de un tema fundamental también en el país, como es el presente y el futuro del seguro social ecuatoriano. Tanto se ha anunciado durante las últimas décadas cambios y los problemas siguen allí, incluso agravados. Recordemos un tema de coyuntura, lo que en el nefasto gobierno del correísmo se aprobara abril 2015, la famosa mal llamada Ley de Justicia Laboral, en donde se dejó de pagar 4 años el aporte del 40% para el fondo de pensiones. Es decir, allí ha habido problemas serios y en los diferentes órdenes, en los fondos de pensión, fondo de salud, qué decirlo, y esas reformas urgentes requieren avanzar y lograrse con planes y esfuerzos empeñados para depurar la estructura interna con planificación, adecuar la nueva tecnología, recuperar las finanzas del seguro social y las inversiones, mejorar con transparencia y agilitar la atención del sector de la salud, una de las principales esperanzas, tanto de afiliados y jubilados, entre otras demandas justas. Quiero dar la bienvenida para abordar este tema de fondo estructural a la doctora Patricia Borja, experta en seguridad social, el doctor Rodrigo Ibarra, un reconocido actuario, presidente de la Asociación de Actuarios, y el economista Fernando Mosquera, experto en temas de seguridad. Quisiera empezar con la doctora Patricia Borja. ¿Cómo afrontar en estos momentos, con nueva administración, con una decisión política del presidente Lasso de ir a los cambios y con un presidente del Consejo Directivo del IES que conoce del oficio, ha estado en la mesa de seguridad social, conoce del tema, cómo avanzar? Esto requiere de una acción mancomunada importante frente a la situación de crisis del Seguro Social ecuatoriano. Doctora Patricia Borja, buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al economista Fernando Mosquera y también a Rodrigo Ibarra. Es un gusto compartir este espacio con ellos. Efectivamente, es muy importante que todas las acciones, todos los esfuerzos conlleven a una reforma y a varias medidas a adoptar en materia de seguridad social. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo señalaba que hay varios aspectos, varias medidas que pueden ser implementadas para las distintas decisiones a adoptar en esta materia. Y esta reforma podría pasar y debería estar vinculada a 3 aspectos fundamentales. Por una parte, el fortalecimiento de la sostenibilidad de la institución y de cada uno de los seguros administrados, la mejora en la calidad de los servicios y de las prestaciones y también el fortalecimiento y distintas decisiones a nivel de la gobernanza y la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay que tomar en consideración que las reformas y las distintas medidas a adoptar en materia de seguridad social deben tener un carácter integral y estructural para conseguir los distintos cambios. En el primer ámbito, creo que es muy importante tomar en consideración que no puede continuar este cisma, este divorcio, por así decirlo, entre las políticas activas de empleo que deben ser adoptadas, porque la materia laboral va estrictamente vinculada a la seguridad social, y las distintas políticas en materia de seguridad social y de protección social. La Organización Internacional del Trabajo la semana anterior publicó el Informe Mundial de Protección Social, en el que, en el caso concreto del Ecuador, se muestra que el nivel de protección social no es tan alto. Se señala que el porcentaje de la población que está efectivamente cubierta por al menos un beneficio de protección social apenas alcanza el 34,8%. Y esto demuestra que prácticamente un 70% de la población no se encuentra cubierta por el sistema de seguridad social, por el sistema de protección social. Entonces hay varias medidas que deben ser adoptadas en el ámbito laboral, por ejemplo, para generar
y promover la generación de fuentes de empleo, de relaciones laborales, pero también hay que ocuparse de aquellas personas que a lo mejor no van a enfocarse en una relación laboral tradicional, las personas que están trabajando de forma independiente. Y aquí también es necesario que de parte de la seguridad social existan y se planteen a través de varias reformas esquemas alternativos, esquemas que puedan atraer a las personas para que decidan afiliarse al sistema de seguridad social, pero también debe haber una confianza y distintas políticas de previsión, distintas políticas para el fortalecimiento de la cultura previsional, que es algo que falta muchísimo en el Ecuador. Quisiera ilustrar, antes de darle la palabra al doctor Rodrigo Ibarra, actuario, lo que hace poco decía un reconocido economista, Pablo Lucio Paredes, respecto de la difícil situación que atraviesa el Seguro Social ecuatoriano. Pero en todas partes del mundo, los ahorros para la jubilación constituyen la principal fuente de ahorro de largo plazo en una economía. En consecuencia, sirven para generar inversiones de largo plazo en la economía. Entonces, por razones humanas y económicas, la jubilación es muy importante. El sistema de jubilación en el Ecuador que se maneja a través del IES está quebrado. La palabra es la correcta, está quebrado. Cada año hay una diferencia de 1.700 millones de dólares, 1.700 millones entre el casi 10% que aportamos para jubilación los afiliados, que somos alrededor de 3 millones, y la jubilación que reciben los 450.000 pensionistas. Es decir, hay una diferencia de 1.700 millones. ¿Cómo se cubre? Bueno, eso por ahora se cubre con el famoso aporte del 40% del gobierno y también comiéndose una parte del patrimonio del fondo de jubilación. Entonces eso no tiene futuro, porque uno podría decir, bueno, pero si el gobierno sigue aportando el 40%, pues ya con eso se cubre. No, el problema es que el 40% va a seguir creciendo, y si hoy son 1.700 millones, en poco tiempo serán 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, y es obvio que si el gobierno hoy no tiene 1.700, en el futuro no va a tener ni 3, ni 4, ni 5.000 millones. Y la segunda cifra es que si proyectamos los ingresos y gastos del sistema a 30, 40, 50 años, hay un déficit del orden de 130.000 millones de dólares, es decir, 130% del tamaño de la economía ecuatoriana. Entonces esas dos cifras nos muestran que el sistema no funciona y tenemos que hacer una reforma de fondo yendo total o parcialmente hacia un sistema de ahorro individual con solidaridad, es decir, donde cada uno de nosotros no aporte a una caja común, sino aporte a una cuenta individual, pero con solidaridad, porque el sistema también tiene que ayudar a la gente que no acaba teniendo una jubilación suficiente. Doctor Rodrigo Ibarra, muy buen día. ¿Cómo cambiar este panorama e ir a esta reforma estructural de la que tanto venimos hablando tanto tiempo? Muy buen día. Por favor, el audio, Rodrigo. Gracias, Miguel, Perfecto. por la invitación. Un saludo cordial a Patricia y a Fernando. Siempre es un placer compartir con ellos en estos foros que son de mucha importancia para la ciudadanía. En efecto, primero me voy a referir al comentario de Pablo. Pablo Lucio Paredes es un reconocido economista, director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco, donde yo soy profesor ahora estoy jubilado, pero estoy otra vez dando clases, profesor fundador de la universidad, y hemos tratado estos temas, comparto totalmente su criterio. Me parece que estructuralmente el sistema tiene que ser cambiado, no solamente por lo que comenta Pablo, en el sentido de que así haya nuevos afiliados, esos afiliados que se van incorporando resuelven de manera parcial el problema, dándole más liquidez, pero no logran cambiar la estructura que tenemos de una tasa de aportación demasiado baja, beneficios muy generosos y con fuentes de financiamiento que están atados a una obligación del Estado que en la medida de que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones se sostiene, pero cuando tiene problemas como los que hemos vivido en los últimos años, el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener dificultades en cumplir con esas obligaciones. Comparto ese criterio, nosotros ya lo habíamos advertido anteriormente, de que el famoso aporte del 40% va a seguir aumentando. Y uniendo esto con lo que comenta Patricia, ese 40% se da a las personas que han tenido el privilegio de tener empleo, que han aportado por 30 años o más, y que representa actualmente
alrededor de 1.700, 1.800 millones de dólares al año para el caso del IES, en cambio que esos 1.800 millones de dólares podrían ir a financiar la construcción de escuelas o salud pública de gente que sí lo necesite. Es decir, esto es una especie de subsidio regresivo, pero obviamente eso está en la ley. Mientras no se cambie, es una obligación del Estado, porque forma parte de la prima del seguro. Ahí quisiera yo hacer una aclaración en el comentario de Pablo. Efectivamente, si uno proyecta las obligaciones a un periodo de 40, 50 años y las trae a valor presente sin tomar en cuenta el 40%, estamos hablando de un déficit de alrededor del 130% del PIB. Pero si se incluye el 40%, que cada vez va a ser mayor, el déficit de la seguridad social debe estar rondando alrededor de unos 25.000 millones, es decir, aproximadamente el 25%. De hecho, ya Actuaria en el año 2010 detectó que ese déficit iba a ir aumentando y estableció algunas medidas correctivas. Inclusive en el año 2003 también se establecieron algunos cambios, pero desafortunadamente las autoridades no han tomado las decisiones correctas y por lo tanto ahora ya estamos en una situación en la que van a tenerse que tomar medidas drásticas, estructurales para cambiar el sistema. Si me permite una analogía, Miguel, la empresa que yo dirijo, que es Actuaria, tiene como logotipo una pequeña barca. Efectivamente, si uno ve en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Actuaria es una barca ligera y de remo usada por los romanos. ¿Y por qué utilizamos ese logotipo? Porque el estudio actuarial lo que intenta es ayudar a la persona que toma decisiones a ir al puerto de la prosperidad, al puerto del bienestar desde su partida, tratando de que el timón se vaya acercando hacia el objetivo que uno tiene. Pero mientras más lejos esté de ese objetivo, entonces los desfases son muy cortos. En cambio, que cuando uno se acerca, va a tener que hacer un giro del timón muy fuerte. Entonces, me parece que a eso hemos llegado. Es decir, esas decisiones malhadadas del año 2007, la decisión también del año 2015, la resolución 501, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, quitar el 40% y quitar 4 puntos porcentuales del fondo de pensiones, sabiendo que si se entendería cómo funciona el sistema de pensiones, es un sistema de capitalización colectiva? ¿Qué quiere decir? Que tiene que fortalecer sus reservas, porque hay un problema demográfico, la gente vive más tiempo, hay menos niños que nacen, entonces se tiene que acumular reservas en un periodo, digamos, a la mitad del horizonte de 70 o 50 años de valoración, porque luego empieza una descapitalización. Pero ¿qué tuvimos en el caso del Ecuador? Que a partir del año 2015 el fondo empezó a descapitalizarse y ahora tiene reservas líquidas que no alcanzan a los 500 millones de dólares y un patrimonio del fondo que no pasará de los 6.000 millones, cuando solamente para pagar pensiones en este año se requieren 4.500 millones de dólares. Es decir, no entendieron cómo funciona el sistema. De tal manera que ahora hay que explicar a la población que tiene que hacer sacrificios para poder reformar el sistema. Esas reformas pasan por algunos temas que nosotros podríamos discutir en esta oportunidad, de manera que los trabajadores, sobre todo, no crean que simplemente está la solución en el pago de la deuda. El pago de la deuda alivia la situación, pero no resuelve el problema. Hay otras medidas que están asociadas con el hecho de que estructuralmente nuestro fondo no está sino previsto para que funcione unos pocos años más, debido a este problema demográfico, al hecho de que cada vez hay más pensionistas y a la situación de que no se aporta lo suficiente con beneficios muy generosos. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿podría de una vez precisarnos esos temas de enfrentar, por ejemplo, lo que la propia ley del 2001 establece un reajuste en la edad, el tema de los aportes, que no se ha cumplido, por cierto, porque se volvió un tema político? Claro, mire, los actuarios estudiamos matemáticas, probabilidades, estadística y creemos que podemos aportar con la solución a estos problemas porque mediante simulaciones uno puede entender cuánto es lo que uno puede acumular si aporta el 5, el 10 o el 15 o el 20% de su sueldo para un fondo de pensiones. Y una vez llegado a ese monto, con una tasa de interés adecuada, ¿cuánto tiempo le va a durar para recibir una pensión determinada? Entonces, está demostrado que la tasa de aportación es muy baja y por lo tanto es necesario ir incrementando progresivamente el horizonte de aportación. Tal vez ahí, para ilustrar con un ejemplo muy sencillo, generalmente lo que uno debería entender es que uno tiene que aportar
si uno suma el periodo de aportación con el periodo de percepción de rentas, si eso suma 3, por ejemplo, 2 de esos 3, o sea, los 2/3, debería ser el periodo de pago de aportes y el 1/3 el pago de las pensiones. Entonces, cuando la edad de jubilación era 60, uno aportaba aproximadamente 40 años de afiliación para tener beneficios durante 20 años. 4 es el doble de 2. Pero ahora ya las personas no viven 20 años, ahora viven hasta los 90 años, entonces, o hasta los 85 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir adecuando esa regla de que hay esta relación de 2 a 1. Por lo tanto, ahora se requiere ya tener una edad de retiro progresivamente más alta, de 60 a 61 años, luego a 62, luego a 63, porque yo entiendo que este es un tema social de impacto, es decir, hay personas que ya tienen planificado jubilarse el próximo año. Si uno le dice hoy que la nueva edad va a ser 65, le estamos afectando a esa persona. Entonces hay que establecer un periodo de transición adecuado, tal como establecía la ley del 2001. La ley del 2001 decía, los estudios actuariales determinarán el incremento progresivo de la edad de jubilación. Desde el año 2001, Miguel, no se ha hecho ningún aumento en esa edad. Y los trabajadores se oponen sin entender las razones de que es necesario ir aumentando esa edad o haciendo otros ajustes. Si no quieren que se incremente la edad, entonces tienen que aceptar el aumentar la tasa de aportación tanto del empleador como del trabajador. O tienen que, por ejemplo, aceptar que tienen que establecer otras fuentes de financiamiento. En lugar de que sea el 40%, pedir al Estado que le aporte el 50 o el 60%. Pero eso es imposible, de acuerdo, ya voy a escucharle a Fernando como economista, él tiene las cifras mucho más actualizadas de la realidad de la macroeconomía. Entonces, estos temas que son de difícil comprensión, con un lenguaje sencillo, didáctico, es posible que tanto los trabajadores como los empleadores y los jubilados entiendan que todos tienen que ceder para efectivamente llevar al barco de la seguridad social a puerto seguro. Bienvenido al economista Fernando Mosquera. ¿Cómo enfrentar este problema grande, serio, estructural y cambiar el rumbo del seguro social ecuatoriano? Muy buen día. Muchas gracias, licenciado Rivadeneira. Un saludo a la importante y amplísima audiencia de Radio Democracia, tanto en streaming, en video, como en audio, en la emisora. Un saludo a mis distinguidos colegas y amigos, Rodrigo, Patricia, que somos colegas partícipes de la Mesa de Seguridad Social, este colectivo que incorpora algunas personas que de alguna forma hemos tratado de entender este importante problema de la sociedad ecuatoriana. Pero quiero también referirme, y una felicitación para usted, licenciado Miguel Rivadeneira, que continúa frente al análisis serio en otro medio de comunicación, y creo yo que tiene usted todavía mucho que aportar, y una felicitación por esa decisión de continuar con este apostolado de análisis serio a la realidad ecuatoriana. Quisiera manifestar que lo que dijo Patricia hace un momento sobre el informe de la Organización Internacional del Trabajo, y considero que existen 3 informes muy serios, como del propio departamento o dirección actuarial del IES, sobre este problema de la capitalización de los fondos de pensiones. No se diga de la Organización Internacional del Trabajo, que hizo hace un poco tiempo, no más de un año y medio, una importante contribución a entender el problema. Y últimamente el del Banco Mundial, que ha levantado el avispero respecto a lo que dice adecuadamente Rodrigo sobre la estructuración financiera del fondo, de los fondos previsionales y su insostenibilidad desde el punto de vista económico actuarial. Pero yo en algunas cosas discreparía, como lo hemos hecho en muchas ocasiones en la Mesa de Seguridad Social, respecto a lo manifestado por mi gran amigo Rodrigo, respecto de que el problema tendrá que comenzar a solucionarse cuando exista la decisión política que está impulsado por 2 organismos de control, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría, de que se defina la deuda, la enorme deuda, que ya lo voy a decir, que tiene el Estado con la Seguridad Social, para que eso pueda servir
como la suficiente liquidez para atender las obligaciones del Seguro Social. Por lo tanto, no es todo, pero es importante definir esa deuda. Pero, ¿por qué no se lo hace? Por la decisión política que sí se lo hace y que pide la Contraloría y que pide la Superintendencia, se defina la deuda con la participación de la Procuraduría General del Estado, porque si se define y que están las cifras constantes en la contabilidad del Seguro Social, tiene que incorporarse al presupuesto general del Estado y aumentaría el déficit fiscal y la situación de cualquier gobierno. Sabemos en la situación catastrófica económica después de 14 años, pero principalmente del gobierno de Correa, que fue una desastrosa actuación en el ámbito económico, especialmente en la seguridad social. No hay gobierno que haya contribuido tan gravemente a la situación actual de la seguridad social como el gobierno de Correa. Y posteriormente no toma de decisiones en el gobierno de Moreno. Entonces, esa deuda de pensiones, esa deuda de salud que supera los 5,000 millones de dólares, esa deuda del seguro campesino, esa deuda del seguro de desempleo, esa deuda del seguro de amas de casa, hasta el IVA, que superan tranquilamente los 16,000 millones de dólares y que tienen que asumarse adicionalmente el déficit actuarial que no sé si es que está o no auditado, que supera los 4,700 millones de dólares. Estamos hablando de las 2/3 partes de un presupuesto general del Estado. Esa enorme deuda, entonces, la decisión política es ponerse de acuerdo entre el Estado y la dirección del BIES, para poder solucionar estas acreencias que le permitan atender y tener la liquidez suficiente para continuar y poder determinar el modelo adecuado. Sobre lo que dice Pablo Lucio Paredes, yo concuerdo totalmente con lo de Rodrigo. Esos 130,000 millones de dólares de déficit actuarial es si no contribuiría con el 40%, pero el sistema es que no está financiado. Miren, solamente para poner un ejemplo, en este año, en el año 2021, el Seguro Social necesita más de 4,700 millones de dólares para pagar pensiones a más de 500,000 jubilados de una totalidad de un poco más de 3 millones, 2,800,000, 3 millones de afiliados, aunque se ha recuperado en este último momento algunos afiliados más. El 60% son 2,880 millones que lo paga el IES utilizando sus reservas, es decir, su libretita de ahorro, y los 1,880 millones que debía poner en el 40% el Estado, vayamos a ver cuánto está en el presupuesto del Estado. Hoy mismo hay una afectación de más de 600 millones para este año 2021. ¿Qué sucederá para el 2022? Cuando el gobierno de Moreno y el gobierno actual no han pagado el 40% por la terrible crisis fiscal que vive. Entonces, ¿a dónde estamos llegando, distinguidos amigos? Que el problema es el gobierno corporativo, tanto del IES como del BIES, en donde en el consejo directivo del IES, no por el que está ahora, meritísimo profesional, ni por el actual presidente, pero de los anteriores, eran personas que únicamente respondían al ejecutivo de ese momento, y por lo tanto el momento que necesiten la independencia de decir pague lo que debe, no tienen la posibilidad de hacerlo porque ese rato el presidente les cesa de sus funciones. Peor todavía, el gobierno corporativo del BIES, en donde el delegado del consejo directivo o el presidente del consejo directivo y el delegado que también es el segundo al bordo del BIES, hacen mayoría con 3 votos, mientras tanto que el delegado de los trabajadores, perdón, de los jubilados o de los trabajadores prácticamente son minoría y no pueden tomar las decisiones independientemente en defensa de los fondos de la seguridad social, que son dineros diferentes a los del fisco y por lo tanto no es dinero fiscal, y lastimosamente todo gobierno considera que el Seguro Social es otro ministerio al que no quiero dar ese peyorativo nombre de botín político, pero sí es parte de la ejecución del Ejecutivo y por lo tanto debe considerarse como una institución autónoma en donde las injerencias políticas no deben ir contra los intereses de los afiliados y jubilados. Doctora Patricia Borja,
Usted decía, luego de la ilustración que nos han dado el doctor Rodrigo Ibarra y el economista Fernando Mosquera, usted decía al menos 3 puntos básicos, como es enfrentar el fortalecimiento del seguro social ecuatoriano. Segundo, mejorar la calidad de los servicios, fortalecimiento y estabilidad y fortalecimiento de la gobernanza. ¿Cómo afrontar esto cuando hay otros temas que hacer? El administrativo, reducir esa pesada carga de la burocracia, combatir la corrupción que se ha evidenciado en los hospitales, hay procesos judiciales en ese sentido. ¿Cómo lograr eso? Porque hay una acción múltiple para afrontar al mismo tiempo en la administración del Seguro Social ecuatoriano. Ciertamente que sí, hay varios campos de acción, algunos, y aquí es importante hacer esta distinción. Hay algunos aspectos que necesariamente dependerán de reformas legales. Hay otros aspectos que van a depender de la acción de los funcionarios actuales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, también hay otros aspectos que dependen o se sujetan a políticas públicas que estarán a cargo del gobierno. Y en esta línea, en cuanto a la situación de esta abultada nómina del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es importante que se hagan los análisis respectivos, que se tomen las medidas necesarias para verificar que el IES cuente con el número de funcionarios que realmente requiere. Lo propio en el caso del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede ser posible que haya personas que en este mismo momento aparezcan o se señale que están en teletrabajo, pero en realidad no están trabajando. Son aspectos que hay que considerar y que ameritan un análisis, que amerita del apoyo de aspectos tecnológicos para realizar un control y que el IES cuente con los funcionarios que realmente requiere. Esto está ligado a la necesaria optimización de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De igual manera, hay que aprovechar las ventajas de la tecnología para generar mecanismos de control efectivos y combatir y de cierta manera generar mecanismos de control frente a temas de corrupción. En el caso de lo que ocurre en los hospitales, en las unidades médico-asistenciales en general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la tecnología puede ser y de hecho es un mecanismo de control, un freno para este tipo de situaciones, pero si no se generan estos mecanismos de control, pues difícilmente puede haber un cambio en esta problemática. Si me Pero permite, además, en el caso... si me permite, doctora Patricia Borja, precisamente en una entrevista anterior aquí en la revista de Opinión Democracia, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Madera, decía que si no robaran tanto, el dinero alcanzaría. Por favor. La promesa de esta administración es ir cortando, porque, mira, Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Allí está. ¿Cómo enfrentar esto? Tiene toda la razón, porque la situación no solo depende de que se plantee incrementos de aportes, porque si no se pone en orden la casa, los recursos nunca van a ser suficientes. Eso es algo que he venido sosteniendo. Hay todos los informes y los estudios ciertamente, pero si no se pone en orden todos los aspectos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se generan mecanismos de control efectivos, pues lamentablemente nunca va a ser suficiente el dinero. Y eso es algo que es importante que sea combatido. Coincido plenamente con lo que señala o ha señalado el actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es necesario que no haya derroches de los recursos. Es importante que se controle cada aspecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mecanismos de control interno y también mecanismos de control externo a través de los entes de control, de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría General del Estado, por citar dos casos. Pero además, ya en cuanto al otro aspecto de las reformas legales que necesariamente hay que realizar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es muy importante que haya una concientización, una
un rol más activo de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social frente a los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Nacional. No es posible que el IES, por ejemplo, recientemente en la audiencia que hubo por el tema de la inconstitucionalidad, de las demandas de inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley Orgánica Reformatoria, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señale que no le invitaron a las distintas sesiones. El IES debe tener un rol más activo, debe estar al pendiente de todos los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Nacional, pero también debe haber una mayor conciencia de parte de los legisladores. Lamentablemente vemos que en este caso el nivel de los legisladores en su mayoría es bastante preocupante. Se plantean varios beneficios sin el sustento financiero necesario. La Corte Constitucional ya ha hecho varios llamados de atención en esta última sentencia respecto de estas demandas de inconstitucionalidad. Hizo severos llamados de atención, deploró la actuación tanto de la Asamblea Nacional como del anterior presidente de la República, y es necesario que haya realmente una voluntad y se tome en cuenta primero que la Ley de Seguridad Social está vigente desde el año 2001. Es una ley preconstitucional. La constitución vigente lo está desde el año 2008. Entonces no hay necesariamente una articulación entre lo que está previsto por la constitución y lo que está previsto por la ley de seguridad social, que es preconstitucional. Además de eso, hay que recordar que en prácticamente 20 años de vigencia de la ley de seguridad social, nunca se llegó a expedir el reglamento general a la Ley de Seguridad Social y el Consejo Directivo ha tenido que suplir este faltante a través de la expedición de más de 600 resoluciones que están disponibles en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la Ley de Seguridad Social ha sido reformada en un sinnúmero de ocasiones y la han tornado incluso en un cuerpo normativo contradictorio. Hay muchos aspectos que han sido reformados sin un sustento técnico y le han generado más complicaciones a la ya difícil estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero esto también, y coincido plenamente con lo que han señalado el economista Fernando Mosquera y Rodrigo Ibarra, que es muy importante que haya una campaña de comunicación, quizá una concientización, una sensibilización entre todos los actores involucrados en la materia de la seguridad social para que se conozca la situación de la institución, la situación real. Hay varias medidas a adoptar. Y también en el caso de los empleadores, de los trabajadores, la OIT, por ejemplo, señala que los sindicatos deben reinventarse y tener posturas distintas, más adaptadas a la realidad actual. No es posible que se generen una serie de oposiciones a reformas laborales, por ejemplo, a reformas en materia de seguridad social, sin que aún se conozcan las propuestas, sin que se conozcan varios aspectos que están inmersos en estas dos materias. Entonces es muy importante que se fortalezca estos mecanismos a través de la información que debe proveer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también es importante que se fortalezca y se tome en cuenta algo que está previsto por la Constitución, que es el diálogo social tripartito entre los actores involucrados del gobierno, los trabajadores, los empleadores, y también es importante tomar en cuenta el rol de la Asamblea Nacional, que eso es muy preocupante porque todas las reformas pasan necesariamente por el accionar de la Asamblea Nacional, y si no hay una voluntad política para lograr los cambios y no hay el conocimiento necesario, pues esto puede ser bastante complejo. Doctor Rodrigo Ibarra, usted decía se necesitan medidas drásticas y estructurales. ¿Cómo reducir el tamaño del Seguro Social ecuatoriano y combatir la corrupción? Bueno, entiendo que el director del Consejo Directivo, el presidente del Consejo Directivo, representante del señor presidente de la República, ya ha empezado a realizar procesos de reducción de personal, de gente que estaba ahí en el instituto sin tener ninguna actividad. Eso es loable. El rol de pagos del instituto asciende aproximadamente a 970 millones de dólares al año. Esto básicamente son alrededor de 2 o 3 puntos porcentuales de aporte que, por ejemplo, con una optimización podría ir hacia el fondo de pensiones. De manera que hay que buscar medidas que ayuden a capitalizar el fondo de pensiones. He escuchado también con interés al presidente Lasso la creación de este fondo que permitiría ir capitalizando
reservas para hacer frente a las obligaciones crecientes del sistema de seguridad social, es decir, tal vez compensar la deuda que tiene el fisco a través de figuras como creación de fondos que estén blindados, que sean solamente utilizados para cubrir estas obligaciones y que vayan financiando el fondo de pensiones, algo que es positivo. Habrá que ver si son estos fondos alimentados a través de ventas de bienes de empresas públicas o de producción petrolera o de la actividad minera. Pero aquí comparto el criterio de que la Asamblea juega un papel fundamental. Yo, por ejemplo, estoy seriamente preocupado por la posibilidad de que esta decisión que acaba de aprobar la Asamblea, y no sé si está ya aprobado por el Pleno o luego ya enviado al Ejecutivo, determina aparentemente un cambio en la modalidad de rendición de cuentas del Fondo de Pensiones del IES. Ahora se va a tener que establecer cuentas individuales donde cada afiliado va a tener una información de cuánto es lo que va aportando, de lo que va contribuyendo al sistema de pensiones a través de la historia laboral. Eso tiene su ventaja y desventaja. La ventaja en el sentido de que es la manera en que el afiliado va a saber cómo está creciendo su fondo y dónde está invertido, y por lo tanto es lo que ha faltado al sistema, de que es un sistema con mucha opacidad, no hay una rendición de cuentas, no hay auditorías ni estudios actuariales oportunos, y por lo tanto la situación se va agravando. Pero la gran desventaja es que esto puede llevar a una confusión del modelo. El modelo es un modelo de reparto, capitalización colectiva, no es un modelo de cuenta individual. De tal manera que si un afiliado, por ejemplo, al Seguro Social, llega a tener, voy a exagerar, 28 años, 29 años de afiliación y fallece, no tiene derecho a que los derechohabientes le reclamen el monto que él acumuló en su cuenta, porque no es una cuenta individual. Entonces, si eventualmente se aprueba esta disposición legal, habrá que poner las aclaraciones correspondientes, porque los trabajadores podrían pensar que ese dinero les pertenece y ese dinero está bajo un sistema solidario para un fondo común. Entonces, los asambleístas están con entusiasmo haciendo algunos cambios, pero no saben la estructura técnica que esto representa, porque los modelos tienen que ser diseñados. Es decir, uno puede elegir el modelo de solidaridad y reparto en un extremo o el modelo de capitación individual y contribución definida en el otro. Y en el intermedio hay ciertas adaptaciones que se hacen, como por ejemplo el sistema de cuentas nocionales que funciona en Suecia, o el sistema mixto que funciona en Uruguay, el sistema de capitación individual que funciona en Chile con una cuenta de solidaridad que ha sido ya aprobada en los últimos años, porque el sistema anteriormente adolecía de dos fallas fundamentales, que era el hecho de que no contemplaba el incremento progresivo de la tasa de aporte, y por eso en Chile las pensiones de los jubilados son menores que las pensiones de los ecuatorianos, porque ahí lo que se acumula se divide para un factor en función de la expectativa de vida. En cambio que aquí en el Ecuador las pensiones se pagan en función de los últimos 60 mejores sueldos. Entonces es independiente de cuánto aportó, independiente de qué inversiones se hicieron. Entonces eso es un tema complejo. Entonces yo creo que todas estas reformas tienen que venir acompañando primero de un estudio técnico riguroso en el que se establezcan ciertos escenarios y se logre el consenso con este diálogo, porque cada uno de los grupos interesados tiene realmente sus intereses. Es decir, al Estado lo que le va a interesar es tratar de disminuir progresivamente ese peso enorme que tiene el 40%. Al empleador, la posibilidad de que ya no se siga cargando con más aportaciones al sistema de seguridad social. Al trabajador, que se le mantenga la misma edad de jubilación. Entonces, lo que hay que hacer es ir analizando y establecer un escenario. Este es con el escenario 1 y estos son los parámetros y estos son las condiciones. Este es el escenario 2, este es el escenario 3. Y luego se llega a un consenso, viendo cuál es el que tiene menos efecto social, porque obviamente hay que pensar que las personas vulnerables tienen que ser protegidas con prioridad, y luego, efectivamente, viendo cómo se afecta a otras personas que sí tienen recursos como para, por ejemplo, incrementar su nivel de aportación, para llegar a este consenso. Pero este consenso puede durar mucho tiempo, y lo que hay que ver es la decisión política que tiene el presidente Lasso y la orientación que haga los actuales miembros del Consejo Directivo. Por eso es que, Miguel, a nosotros nos complace la posibilidad de seguir en estos foros, porque de esa manera la población puede entender que es hora de hacer los cambios,
y que sabemos todos que ya en el gobierno anterior se tomaron medidas desastrosas que no tuvieron ningún criterio técnico, que fueron simplemente asociadas con una necesidad de tomar esos recursos, de pasar al seguro de salud porque había mucha presión de los prestadores médicos de exigir los pagos que estaban atrasados, y eso vemos que ahora en el seguro de salud ha sido más grave el remedio que la enfermedad, porque ahora el seguro de salud tiene 4 puntos porcentuales menos de los que tenía anteriormente cuando se pasó el aporte de pensiones, porque progresivamente se tenía que ir igualando el total de aporte que se hacía a salud y a pensiones. Entonces, la situación del seguro de salud en este momento es dramática porque ya no le alcanzan los ingresos para cubrir prestaciones médicas cada vez mayores. El seguro de salud tiene convenios con hospitales y médicos privados, de tal manera que ese seguro, a diferencia del de pensiones, funciona como un reparto puro, es decir, lo que se recibe en el año debería servir para pagar las prestaciones médicas, pero eso no ha ocurrido. Entonces, cada vez tiene más exigencias de las prestaciones médicas y el seguro, y no tiene un aumento en sus aportes. Por lo tanto, uno de los representantes del Consejo Directivo, el representante de los empleadores, advirtió que no tendrá dinero para pagar un mes más o 2 meses más. Hay una publicación de una de las revistas importantes en el país indicando que efectivamente la situación es dramática para el seguro de salud. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo afrontar este tema que hemos abordado, la reducción del tamaño del Seguro Social ecuatoriano, atender estas urgencias estructurales y también combatir la corrupción? Cuando comenzó el gobierno del señor Correa, habían 12,000 funcionarios en la seguridad social. Cuando terminó el gobierno del señor Correa, superaron los 44,000 funcionarios. Eso fue de un costo administrativo extremadamente alto, que, como ha dicho Rodrigo Ibarra, representa casi $1,000 millones. Es un costo administrativo muy alto. Pero yo quiero referirme, para concluir, a la entrevista del señor presidente de la República, que apenas está 3 meses, y el director y el presidente del Consejo Directivo igual, y que recibió el presidente de la República una economía y unas cuentas fiscales destrozadas. Lo que se pide es la decisión política de que haya una disposición del Ejecutivo de determinar la deuda del Estado con la Seguridad Social para hacer un plan de pagos a 30, 35, lo que sea necesario y pueda pagar el Estado ecuatoriano de esas deudas que están impagas y que no se quiere tomar la decisión ni aceptar las disposiciones tanto de Contraloría como de Superintendencia de Bancos para poder definir esa deuda y hacer un plan de pagos. Es por eso que esta es una parte importante de la solución. Y aquí puedo discrepar, y lo hemos hecho en otros foros con Rodrigo Ibarra. El sistema de seguridad social ecuatoriano no tiene beneficios generosos. En el caso de los grandes sueldos, máximo hay una pensión de $2,200 que gana apenas el 1/4%, esas pensiones altas, en donde el licenciado Rivadeneira, el 95% de las pensiones en el Ecuador son menos de $500. Entonces, pretender decir que son muy generosas las atenciones posiblemente debe centrarse en el tema de los aportes y el beneficio que tenga. En estas pensiones bajas, posiblemente el pago es mucho más de lo que aportaron, pero en cambio el robo es aquellos que aportaron con altos sueldos y que prácticamente se reduce su sueldo a la tercera parte. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer, y me sumo a lo dicho por Rodrigo, por Patricia, de que esta gestión que hacen los medios de comunicación para que con palabras sencillas entiendan el problema, no le quedó al presidente Lasso sino recibir una bomba de tiempo que tiene que ser desactivada, y tiene que ser desactivada de manera inteligente, pero necesita también una reforma política, una reforma jurídica y también un diseño para que el nuevo afiliado esté presto a afiliarse, porque si no sabe que va a aportar varios años y que en un momento no le van a pagar las pensiones.
entonces esa gente decide mejor no contribuir efectivamente con lo que debe a la seguridad social. Entonces, dentro de todo eso, y centrándome a su pregunta, licenciado Rivadeneira, el estudio estructural administrativo, tanto del IES y del BIES, es una necesidad urgente. La Comisión de Inversiones, que le procuraba tasas de rendimiento al seguro del 11-12%, no eran más de 35 o 40 personas. La Comisión de Inversiones, el Departamento de Inversiones, de Riesgos y nada más. Ahora usted vea la frondosa burocracia que tenemos en el Banco del BIES y adicionalmente los rendimientos que le producen a los fondos de pensiones. Entonces es necesario este momento cambiar de rumbo y lo que queremos es una decisión política del presidente Lasso de ponerle el cascabel al gato, de decir hoy es el momento que tenemos que actuar en tanto a la deuda y a diseñar un sistema que tenga viabilidad en el futuro. Bien, gracias por ilustrarnos en un tema tan importante como el futuro del Seguro Social ecuatoriano. Con quienes conocen como ustedes de este tema, nos comprometemos a seguir hablando con ustedes para hacerle un seguimiento de los cambios que se requieren, porque caso contrario la situación, el futuro va a ser extremadamente complejo. Muchas gracias a la doctora Patricia Ibarra, al doctor Patricia Borja, perdón, al doctor Rodrigo Ibarra y al economista Fernando Mosquera. Muy buen día y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Un feliz miércoles y ya continúa la programación de Exa y de Democracia. Ya viene el show de la papaya. La revista de Opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV.